Hola, bienvenidos a nuestro Real Estate Update para hoy, 18 de febrero del 2024. Un juez de Manhattan dictaminó un duro golpe a Donald Trump este viernes, dándole una multa civil por más de 450 millones de dólares y prohibiéndole durante 3 años acceder al mercado inmobiliario de Nueva York. Pero además de esto, y seguramente lo que más duro le pegó, fue que también le prohibió adquirir préstamos durante los próximos 3 años de bancos y empresas financieras registradas en Nueva York. Obviamente, Donald Trump va a apelar, pero esto tomará bastante tiempo. Mientras tanto, vamos a ver cómo esto afectaría las próximas elecciones, a sus inquilinos y al mercado inmobiliario en Nueva York. Por otro lado, como ya sabemos, las tasas hipotecarias alcanzaron el máximo en octubre del año pasado, pero luego cayeron bruscamente durante los 2 meses siguientes, estabilizándose en alrededor de 6,6% en diciembre del año pasado. Pues bueno, de enero para acá las tasas han subido y el viernes pasado volvieron a subir a su nivel más alto desde octubre, después del último informe del gobierno sobre los precios al consumidor, el cual fue más alto de lo esperado. Igual las tasas siguen más bajas de lo que llegamos a tener en octubre. Según Bankrate, para hoy, domingo 18 de febrero, la tasa de interés promedio nacional para préstamos hipotecarios a 30 años está en 7,24%, subiendo 8 puntos más de la semana pasada. Esperemos que estos intereses, junto con un mercado desabastecido, no acaben con el optimismo de los compradores habían empezado a tener en el principio del año. En otro tema, si bien tanto los inquilinos como los propietarios están comenzando a tener en cuenta los peligros climáticos, la calidad de vida y la baja contaminación ambiental, la asequibilidad continúa impulsando las tendencias cambiantes. Las ciudades con baja contaminación registraron 1 millón más de recién llegados en el periodo entre el 2021 y el 2022. La calidad del aire y la asequibilidad están expulsando a los residentes de 13 áreas metropolitanas, muchas de ellas en la costa oeste. La mayoría de los movimientos entrantes se dirigen a estados del Sunbelt, como son Arizona, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Tennessee. Sin embargo, en estas áreas también podemos enfrentar diferentes peligros climáticos, donde estos valores ya se podrían empezar a calcular según los valores de las pólizas de seguro, las cuales cada vez son más costosas. Además, donde ya sabemos, algunas aseguradoras se están retirando del mercado. Difícil decisión entre calidad del aire, peligros climáticos y asequibilidad. En otra nota, un legislador de Nebraska que ha luchado durante años contra la escasez de vivienda está impulsando un proyecto de ley que, si se aprueba, podría convertir a Nebraska en el primer estado del país en prohibir que los fondos de inversión y otras entidades corporativas, las llamadas hedge funds, compren las viviendas unifamiliares. El proyecto de ley del senador Justin Wayne se hace eco de los esfuerzos legislativos en otros estados y en el Congreso para limitar la acumulación corporativa de viviendas unifamiliares, que según los críticos han contribuido a que el precio de las viviendas, los alquileres y los impuestos inmobiliarios se disparen en los últimos años. Así que bien por esa Nebraska. En nuestro dato curioso de hoy, en Italia hay una ciudad medieval llamada Civita di Bagnogerio, espero que la esté pronunciando bien, donde la gente reside y a la cual solo se puede acceder a través de un puente peatonal. Espectacular, ¿no? Aunque difícil para un trasteo. Bueno, y esto es todo por hoy. Te habla María Urbano, tu agente inmobiliario aquí en la Bahía de Tampa. Y si te gustan nuestros Real Estate Updates, danos un like, suscríbete y que tengas una feliz semana. Nos vemos la próxima. Bendiciones.